Vamos a grabar entonces. Ya, comenzamos entonces nuestra clase de diferenciado de esta semana, que es el día lunes 16 de agosto. Comenzamos a ver ya, adentrarnos un poquito más en el campo específico que quería llegar con ustedes, que es la investigación. Partimos en el primer semestre con cosas bien generales, como por ejemplo, poder sintetizar textos especializados, que ustedes pudiesen manejar herramientas para exponer, ¿cierto?, un tema determinado, como crear, por ejemplo, una infografía, recolectar información a través de una entrevista, ¿ya? Y ya del segundo semestre, siguiendo esta línea de la lectura y escritura especializada, y junto con eso aprender nuevos modelos, ustedes hicieron un abstract, ¿cierto?, donde debían haberlo entregado ayer, que era nuestra primera nota del segundo semestre de este diferenciado, donde ustedes ya comenzasen a analizar y sintetizar un texto especializado. Pero ya hoy día vamos a adentrar un poquito más en lo que tiene que ver con la propia investigación para nuestro final trabajo, que se va a hacer aproximado a fines de octubre, que es nuestra exposición y que va a ser virtual, ya donde ustedes van a tener que grabarse y enviarme ese archivo a Classroom o a mi correo, ya que por tema de la pandemia, aunque a pesar de que el cuarto me dio así los veo presenciales diferenciados, la idea es que como son poquitas horas, o sea, minutos, 45 minutos, no alcanzamos a hacer todas las exposiciones. ¿Y de qué se trata la exposición? De todas las herramientas que hemos aprendido en diferenciado, que tiene que ver con análisis, investigación. Si usted va a exponer un tema, puede ser una infografía. Si usted quiere, en este caso, va a exponer un tema específico, puede recolectarlo a través de una entrevista, que ya sabe cómo hacerlo. Entonces puede aplicar la metodología que hemos ido aprendiendo. Hoy día vamos a aprender a indagar un poquito en lo que es la investigación, y que todo cuarto medio debiese ya tener asumido antes de salir ya y al próximo año estar en la educación superior. Esto ya lo deberían tener adentrado, pero como no es así, se los voy a explicar. Hoy día vamos a aprender lo que es la investigación, que es propiamente de nuestro diferenciado, y vamos a ver cómo las fuentes de investigación y la bibliografía son la base de toda investigación. Y antes de empezar, bueno, el objetivo de la clase, como dice ahí, estoy admitiendo a los que van entrando. El objetivo de la clase es aplicar un criterio, en este caso de análisis, de que ustedes conozcan cuáles son las fuentes de investigación, cuáles son los criterios que yo debo tener. Por ejemplo, si quiero investigar sobre un tema, ¿qué debo saber antes de recolectar esa información? Y cómo puedo hacer una bibliografía de esa investigación. Entonces son cosas bien útiles que yo sé que les va a servir para todo proyecto de investigación que ustedes hagan el próximo año o los años futuros cuando ya vayan a la educación superior. Antes de comenzar, quiero que vean este pequeño video que nos explica claramente por qué a nosotros como seres humanos no es importante investigar. ¿Para qué nos sirve la investigación? Entonces nos vamos a preguntar eso y vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver si compartí sonido. Sí, entonces se puede escuchar. Saludos a todos. En esta ocasión vamos a iniciar con el abordaje de una función muy importante para el desarrollo del conocimiento, y esta es la investigación. Muchos ven la investigación como algo aburrido, complicado y difícil, pero realmente no es así. Es trascendental primero identificar la importancia que esta trae en nuestro desarrollo personal, profesional y en todas las facetas de nuestra vida. Todo lo que hasta el momento conocemos ha sido el fruto del trabajo investigativo que otras personas han realizado y que ahora nos vemos beneficiados todos. Por ejemplo, pensemos en lo que más nos gusta hacer en nuestra vida cotidiana: usar nuestro celular y todas las funciones y aplicaciones
que en este pueden utilizarse. Tecnología, lo que conocemos de cualquier tema, de cualquier área, todo ha sido el fruto de la investigación. A través de la investigación acrecentamos el conocimiento. Lo que hoy no se conoce o no se sabe, en el futuro sí se conocerá mediante procesos de investigación. Solventamos necesidades teóricas y prácticas a través de la investigación. Nos hacemos expertos en nuestra área a través de la investigación. Podremos dejar huella a las generaciones presentes y futuras con los resultados y respuestas que obtengamos mediante estos procesos. Permite también pasar de ser consumidor del conocimiento a ser productor del conocimiento. Los resultados de sus investigaciones beneficiarán a todos aquellos a los cuales se les haga llegar el conocimiento obtenido. En el caso de los docentes, ¿cuántas experiencias ustedes poseen y pueden sistematizarlas y escribirlas y compartirlas mediante procesos de investigación? Para investigar, debemos poner en acción esas características que traemos desde corta edad, y una de ellas es la curiosidad, el no conformarnos con lo que se sabe hasta el momento, sino buscar saber más. Preguntémonos, como docentes, ¿de qué manera puedo optimizar mi práctica docente, mi ejercicio docente? Estoy segura que mediante procesos de investigación podremos contribuir a la mejora. ¿A la mejora de qué? De las condiciones académicas y personales de los estudiantes, no quedándose solamente preocupándose por lo que está pasando, sino ocuparse de todo aquello que se está desarrollando y que está impidiendo el correcto avance de los procesos educativos de nuestros estudiantes, y la investigación lo permite. Estoy segura que con la disposición de beneficiar a la sociedad, pondremos en acción nuestras habilidades para desarrollar procesos investigativos que se dirijan a la sociedad, que beneficien a la sociedad y, por supuesto, a un mayor bienestar. En próximos videos abordaremos paso a paso cada una de las etapas para desarrollar una investigación. Ya. Entonces, como se dieron cuenta, la investigación es muy importante en nuestra vida porque nos hace ir más allá y crear cosas innovadoras que nunca nosotros hemos podido, quizá o no han existido. Por eso el video decía que muchas veces de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día han sido producto de una investigación. Entonces, siempre se le invita a los estudiantes a que si tienen curiosidad, por ejemplo, de alguna materia, que sigan investigando. Yo llevo llevo 10 años siendo profesora y tengo alumnos que han estudiado, por ejemplo, la carrera de medicina, como por ejemplo, y tengo una alumna que estudió medicina y está viviendo en Cuba, y hizo un proyecto de investigación abordando la parte de pediatría y ha sido reconocida por varios análisis porque ella se interesó, se especificó y quiso entregar, como vimos por acá, algún beneficio a la sociedad, y es parte también de nuestra área educativa, ¿cierto? Entonces también los invito a ustedes a investigar. Si llegan a escoger alguna carrera humanística, científica o en este caso práctica, como podríamos decir, preocúpense por la idea de investigar. No nos quedemos a la palestra de lo básico, de quedarnos con solamente lo que nos enseña el profesor o algún, en este caso, que nos guíe nuestro pensamiento, sino que ir más allá, ahondar, preocuparse por ir desarrollando nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo como profesora estudié 5 años de educación y especializándome en lenguaje y comunicación, pero casi todos los días estoy leyendo investigaciones, leyendo lo que pasa hoy día con la comunicación, qué pasa con la misma educación entre los jóvenes, porque yo hago solamente clase a la educación media, ya, entonces lo mismo le pido a ustedes, que no nos quedemos en la palestra de lo básico, y yo sé que ustedes algún día voy a saber de cada uno que han hecho
muchas cosas buenas en la educación superior y que va a ser gratificante para cada uno también de ustedes, ¿ya? Entonces a eso parte también la investigación. Entonces, ¿qué significa investigar? La investigación es un proceso intelectual y experimental claramente que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático. Es decir, si yo me voy a preocupar, por ejemplo, de investigar de algo científico, tengo que tener un proceso intelectual para recopilar información y para poder aplicarlo a lo que yo quiero llegar. A lo mejor voy a descubrir algo que no se sabe, ¿ya? Y para eso tengo que hacer un proceso intelectual y experimental. Con la finalidad de indagar sobre este tema y así como ampliar también nuestro conocimiento, y eso es lo que más nos gratifica la investigación, ampliar nuestro conocimiento. Así como, por ejemplo, el lenguaje común les hice hacer un ensayo sobre la comparación de dos obras literarias, por decir, muchos les gustaba un libro, pero nunca se dieron cuenta que había, por ejemplo, un texto que se podía relacionar antiguo, en este caso clásico, y que podía conseguirse, en este caso, coincidir con el libro que me gustaba, que era moderno. Entonces, eso nos abre nuestro conocimiento. Puede ser científico, que algún día ustedes quieran elegir una carrera humanística, social o tecnológica. Por lo tanto, aquí hay características generales para qué nos sirve la investigación. Recoge información de fuentes útiles que nos sirve para el desarrollo de un trabajo. Se trata también de un trabajo empírico que implica un conocimiento, una observación antes de aplicar la teoría. El investigador debe tomar en cuenta la información previa del tema, debe saber qué pasa si yo quiero analizar alguna cuestión social. Primero me pregunto sobre la problemática y luego voy a la investigación. Se desarrolla de manera organizada. Debe ser objetiva, por ejemplo, en este caso, si yo quiero presentar los resultados, así como ustedes investigaron y trataron de construir este abstract, que tenía una metodología, que decíamos que este texto también me hablaba de objetivos, de conclusiones, palabras clave. Eso es parte de un resultado. Que sea mi investigación verificable, los datos recopilados pueden ser en este caso pertenecientes a la realidad y no sea algo que no podría existir nunca. Siempre la investigación nos ayuda a que algo sea nuevo, que sea innovadora, que nuestro conocimiento sea un aporte para nuevos campos de conocimiento. Expone un amplio uso también en este caso de un discurso descriptivo y analítico, es decir, nosotros recopilamos información y también lo podemos exponer de una manera, ¿cierto?, más analítica. Debe ser replicable, en especial en los casos que otros investigadores deseen continuar mi investigación y su finalidad es descubrir los principios generales sobre el tema. ¿Para qué les sirve lo que le estoy haciendo hoy? Para que algún día, cuando decidan estudiar algo, ustedes como resultado final de su carrera van a tener que hacer una investigación y plantearse un problema que aborde su carrera, como por ejemplo los llamados tesis, estas tesis que se hacen al final de cada carrera. Usted tiene que escoger un tema y decir, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor voy a buscar algo de mi carrera, de mi tema, y abordarlo, por ejemplo, en la ciencia, en lo humanístico, etcétera. Ya, para eso sirve esta clase, para futuro cierto conocimiento de que la investigación es la base de todo. También saber que cuando yo voy a hacer un trabajo de investigación, tengo que saber que las cosas que yo voy a recolectar de un libro que pueda encontrar en una biblioteca o en internet, ¿ya? La fuente de información, es decir, dónde yo voy a sacar la información para basar mi pensamiento que yo quiero proyectar en este caso en una investigación, esa fuente tiene que ser válida, veraz y actual. Como yo les enseñé en lenguaje común, y el cuarto medio A no lo sabe porque como no tiene lenguaje común, pero ahora les voy a decir, cuando uno investiga, siempre lo que yo voy a investigar y redactar y sacar la información tiene que ser válido. ¿En qué sentido? Las ideas que yo estoy leyendo son coherentes, el texto donde yo me voy a basar mi investigación es organizado, el autor de la cita, es decir, donde yo saqué quizás unas palabras que me sirven para ponerlo en mi investigación, es confiable.
El texto fue revisado por algún comité editorial, es decir, pertenece a una línea editorial, eso es válido. También la fuente de información que ustedes sacan, como por ejemplo, si una persona no se leyó el libro y quiere buscar un resumen rápido, va al Rincón del Vago, le aseguro que ese resumen carece de muchas cosas, porque yo no me fijé en estos 3 criterios. ¿Cuándo es veraz? Está claro quién es el responsable de esta información, es decir, aparece el autor. ¿Qué tipo de organización emite esta información? ¿Es una información política? Quizás es una información de educación, depende del tema. Las fechas, lugares que son mencionados, ¿coinciden con lo que se está comunicando o se está yendo a otro lado? Hay otra fuente que presenta información similar y corroboren esta información. Muchas de las fuentes de información de Internet están copiadas. Por ejemplo, si nosotros googleamos una palabra, de por sí la primera opción que nos sale Wikipedia y después vienen todos los otros blogs que pueden aparecer, páginas especializadas, pero la idea es que muchas veces las páginas, entre páginas, hay información que está parafraseada o copiada, hay que fijarse eso bien. Y además debe ser actuar claramente, si yo voy a hacer algo investigativo, yo no me voy a basar en datos que hayan pasado hace 10, 20 años, porque eso está lejos del campo de investigación, a menos que lo quiera usar como ejemplo, pero la idea es que siempre sea actual. ¿Y cómo me fijo? En las fechas de las mismas publicaciones que investigo. ¿Cuál es la fecha de publicación? Es en el caso de publicación web, ¿cuándo fue la última actualización? Les voy a dar unos tips que yo sé que les va a servir. Cuando yo quiero buscar información de cualquier tema, voy a buscar un resumen del libro de lenguaje porque no lo leí, o voy a googlear, por ejemplo, un concepto de historia o googlear un concepto de biología. Para que sea exacta la información y sea confiable, ustedes pueden utilizar estos cuatro sugerencias, como dice ahí, en la búsqueda de fuentes en la web. Por ejemplo, si yo quiero buscar una frase o palabra, poner frase o palabra entre comillas para buscar aquello con el mismo orden. Por ejemplo, para búsqueda exacta, poner doble comilla. Si yo, en este caso, danza contemporánea chilena, quiero buscar sobre eso, o literatura contemporánea chilena, para que me salga exacta la información, coloco esa frase en doble comilla, como está ahí en rojo. ¿Sabían esto, chiquillos? Para continuar, ¿sabían estos tips o no? Ya. Yo Se no los voy sabía, a dejar. profe. Ya, y les va a servir mucho, les va a servir mucho porque de repente cuando uno busca literatura contemporánea y no le pone chilena, le puede salir inglesa, europea, no sé, de cualquier otro tipo, pero menos la que yo quiero buscar. Entonces yo pongo danza, en este caso danza o literatura contemporánea chilena y le pongo entre comillas, pero doble comilla y va a salir. Ahí, bien específico, me pueden salir, por ejemplo, blog, me pueden salir ensayos, me pueden salir artículos sobre ese tema, pero está especificado. Entonces no van a ver, por ejemplo, otras opciones que no tengan nada que ver con el tema que estoy buscando. Si yo quiero buscar en un sitio web específico, poner palabra, en este caso cité, así textual, cité, más el nombre del sitio, http, por ejemplo, miniedu.cl, y el concepto después del slash, el concepto que quiero buscar, y me va a salir justo, en este caso, la página. Si quiero, en este caso, excluir términos de búsqueda, es decir, en este caso, si yo quiero buscar, hablar sobre el vestuario típico de Chile, utilizo un guión o un signo menos seguido de un espacio y del concepto. Por ejemplo, pintura corporal Rapa Nui guión tatuaje. Entonces me va a salir justo sobre esa pintura corporal, pero aludido al tatuaje. Ya, ahí bien específico. Y si yo quiero buscar intervalos numéricos, es decir, por ejemplo, quiero buscar una información que tenga que ver con la cronología, de tal tiempo a tal tiempo, busco lo siguiente: usar 2 puntos seguidos entre los números que pueden ser los rangos de fecha del tema que yo voy a buscar. Mejores tenistas chilenos, de 1920, 2 puntos, 1930.
y me va a aparecer la información. Son cosas bien útiles que quiero que aprendan, y así se les facilita mucho la búsqueda de fuentes en Internet para que a futuro, ¿cierto? Cuando vamos a hacer este trabajo de exposición, que son estas charlas TED, donde usted va a buscar un tema, ojalá sea con la carrera que ya ustedes quieran estudiar y me expliquen a mí de qué se trata la carrera, de eso se trata la charla TED, ustedes me expongan información válida y que al final de su disertación me puedan mostrar, cierto, en este caso, las fuentes donde se basaron su disertación y yo vi, por lo menos ya sé que aprendieron. ¿Cómo podrían hacer nuestras charlas, la que van a hacer ustedes, así como yo les hago clases de manera virtual? Pueden grabarse en un Zoom explicando un tema y así va a ser la evaluación, ¿ya? O se pueden grabar sentado en un escritorio el tema en específico, pero ya vayan pensando en que el tema que van a exponer en octubre va a ser lo que ustedes quieren hacer, ¿cierto? Después que salgan de cuarto medio. Si no quieren estudiar y quieren hacer su propia pyme, muy bien, pero me interesa también qué van a hacer con su vida, ¿ya? Esas son las sugerencias de búsqueda. Acuérdense que estos apuntes, si lo quieren volver a ver, los subo a Classroom. ¿Cuál es otra cosa importancia cuando uno tiene, por ejemplo, una investigación? Dejar al final un registro de dónde yo saqué la información. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes cuando eran más chicos y nos presentaban estos informes de investigación a los profesores, cortaban y pegaban, cortaban y pegaban y cortaban y pegaban o parafraseaban ciertas cosas, sacaban información y listo, y entregaban. Le colocaba introducción, desarrollo y conclusión. Pero el profesor se preguntaba, ¿y de dónde habrá utilizado estas magníficas palabras al expresarse ahí? ¿O de dónde habrá sacado esta información tan llamativa, interesante, que como lector de su investigación no hacían referencias bibliográficas? Y las referencias bibliográficas son importantes dentro de una investigación. Es el conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente utilizada en un texto académico. Se escribe al final de todo texto, al final de todo proyecto. También ustedes saben que muchas veces yo para explicar algo siempre citamos a alguien y en un trabajo de investigación también se cita, es decir, yo saco palabras textuales y digo la fuente, es la mención a un texto, idea o frase de otro autor que pertenece a una fuente de información presente en lo que yo estoy diciendo. Entonces las referencias bibliográficas también son importantes. Aparte de la recolección y fuente de información, tengo que decir en mi investigación de dónde saqué la información. Y ustedes saben que para los que han estado conmigo, y vamos a reforzar también a los que no, antes en otros cursos, que para poder citar toda la información que yo saqué desde páginas web o libros textualmente que haya sacado, lo haya leído de manera física, utilizamos un modelo o un estilo para citar. Acá tenemos un compilado de palabras en inglés, tenemos la cita APA, la MLA, las normas de Vancouver, SCE, NLM, estilo Harvard, IEE, Universidad de Chicago, son distintas formas de presentar, en este caso, el título, la editorial, la página web donde yo saqué la información. Pero nosotros siempre utilizamos, en todo campo de investigación, en Chile, es el APA, American Psychology, dice asociación. En este caso, Asociación de Psicología Americana, que ellos son los que proponen un estilo para poder, en este caso, colocar una referencia bibliográfica. Y es la que ustedes han conocido o se acuerdan que han visto. Por ejemplo, si yo quiero citar un libro, en este caso un libro que haya tenido escrito físicamente, ¿ya? ¿Cómo, si yo saqué información de ese libro, cómo yo lo puedo redactar cuando coloque a la parte final de mi investigación la bibliografía? Coloco en este caso el autor, en este caso el libro se refiere a los apellidos, luego el año, el título, luego la ciudad y la editorial. El título se refiere al título del libro. Primero coloco en este caso los apellidos del autor, el nombre del autor, el título, la ciudad y la editorial. ¿Han hecho bibliografías o no han hecho nunca bibliografías?
Para el cuarto A, porque el cuarto B sí lo ha hecho. Para el cuarto A, chiquillos, ¿han hecho bibliografías en sus trabajos? Quiero que me digan sí o no. Por ejemplo, el Diego, que está aquí, la Emilia, el Benjamín me dice que no, la Ignacia me dice, ya, la profe Ivonne siempre los sí, porque Ivonne siempre me pregunta, Beatriz les ha enseñado, y yo le digo, al cuarto C sí, pero al cuarto A no. Por eso yo le estoy haciendo esta clase. Ya, Vicente me dice que en segundo medio le enseñaron el APA y tenían que citar. Ya, siempre van a tener que hacer esto y no olvidarse. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un libro presencial físico, como cuando me hayan entregado el libro al estudiante, así físico que yo lo puedo tocar, ver, ojear, así se cita finalmente el autor, el año, entre paréntesis, el título del libro, la ciudad y la editorial. Luego, si el libro es virtual, es electrónico, como por ejemplo cuando yo están los libros del estudiante de manera virtual, primero, en este caso, el nombre del autor, el año, el título del libro y le coloco la palabra recuperado y puede, como son libros del estudiante, siempre estar en el mini-edu y coloco el link de donde saqué el libro. Y si este libro, quiero citar un capítulo del libro, coloco los apellidos, en este caso de los autores, y luego el nombre, el año, el título del capítulo, ya quién dijo ese capítulo, luego el título del libro, la ciudad editorial. Entonces, cada vez nos va otorgando más información específica. Si yo quiero citar, en este caso, un sitio web, y muchos de ustedes lo hacen, porque a veces no tienen libros presenciales, en este caso, para sacar su información, siempre se basan en cosas electrónicas, entonces podría ser una versión del libro o un sitio web. Podrían ser las dos formas que siempre van a usar. Cuando es un sitio web, coloco el apellido y el autor del sitio web, que siempre aparece al último, así como una letra chiquitita, los apellidos y luego el nombre en este caso de la persona, el año, siempre aparece toda esa información abajo. El título de la fuente de internet y luego coloca recuperado el y en este caso, slash, fecha de recuperación de dirección del artículo. Buena pregunta, Carla. En el capítulo del libro, ¿no es necesario poner el número de la página? En este caso, sí, si está la página. Fíjate que dice título del libro, pp, página, y ahí pongo la página de tal a tal, o coloco la página específica. Fíjate que está después del título del libro. Aparece ahí, en este caso. Y si yo quiero citar una ley, si estoy estudiando derecho, en este caso, o quiero aplicar, por ejemplo, un tema humanístico, científico que existe, por ejemplo, voy a referirme a las leyes, y acuérdense que la ley hay un libro, que hay todo especificado, país de origen de la ley, entidad que crea la ley, fecha de promulgación entre paréntesis, nombre de la ley y recuperado. Siempre pongo recuperado cuando es online. ¿Por qué? Porque eso comprueba que lo que yo estoy diciendo no estoy haciendo un plagio, porque si yo estoy haciendo un proyecto de investigación, que otra persona algún día se va a topar con esa investigación y va a decir, ¡ay, qué interesante! Entonces yo voy a seguir especializando este proyecto que hizo, por ejemplo, Catalina, y va a decir, ella siempre me dijo de dónde saco la información. Y no, acuérdense que ahora todo tiene que ser comprobado porque si no hay un error, por ejemplo, en este caso, una violación a los derechos del autor. Es como cuando uno sube un video al canal de YouTube y nunca puso ahí que era cierto público o no hizo una firma contra el derecho del autor, su video queda bloqueado. Eso pasa que muchas veces, por ejemplo, los profesores ahora del colegio de ustedes, el Colegio Inglés San Luis Gonzaga, a veces ponen música de otros autores y cuando quieren subir la clase se bloquea. ¿Y qué hay que hacer? Que cuando uno está haciendo la clase virtual y va a poner la canción, pone pausa a la grabación y pone la música y después cuando va a seguir con la explicación, reanuda la grabación. Entonces, para eso sirve también el formato APA, para decir que algo no es copiado ni plagiado, sino que la información ha sido basado en algo, en este caso, en una información. Aquí, un ejemplo. Ay, me pasé, para ir un ejemplo para terminar. Voy a buscar
voy a buscar un marcador. Vamos a buscar un marcador. Ya, aquí hay una referencia bibliográfica, o yo le puedo poner como al último bibliografía. Esto, ¿qué sería? Para que ustedes vayan identificando, ¿qué sería eso? ¿Qué sería lo que marqué ahí? Que siempre va al principio. ¿Eso qué será? Al principio sería en este caso el autor, luego viene la fecha de publicación, el año, luego viene el título, vamos a sacar aquí, viene el título, y fíjense que dice tomado de, y viene en este caso lo final que sería de la página en que ha sido tomado, imperial.acu. Lo mismo acá, vamos a poner con otro color. Acá tenemos el nombre del autor, ahí tenemos el año, tenemos el nombre del libro, en este caso tenemos el lugar, y luego decir que en este caso esto es todo online. Fíjense que son páginas online y tomado de ediciones.unidades.edu.cl. Y lo mismo que sigue, así se escribe la bibliografía. Entonces cuando yo más adelante les haga hacer un pequeño trabajo de bibliografía, ustedes ya saben cómo escribirla con la clase que acabo de dar. ¿Ya? Para ir terminando entonces, es importante lo siguiente. Voy a hacer una pregunta. Melanie, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya. Melanie, ¿por qué cree entonces para ti, por qué crees que es importante la investigación? Más que nada siento que uno puede adquirir conocimientos y a la vez uno puede producir esos conocimientos a partir de lo que uno investigó. Ya, muy bien, y es innovador. Todos ustedes, yo sé que son inteligentes y todos tienen algo que entregar al mundo y a la sociedad. Entonces, por ejemplo, a algunos les apasiona la ciencia, la investigación, la tecnología. ¿Cómo personas comunes y corrientes inventaron Facebook, inventaron Instagram, que son cosas bien útiles también, Google, googlear ahí el mismo Zoom? Alguien se tiene que haberle dado un chispazo y haber dicho, oye, mira, podríamos hacer esto e innovar. Yo sé que a todos algún día les va a salir ese chispazo que se les va a ocurrir algo bien interesante y lo voy a ver en la tele o puedo leer sus mismos artículos o me digan, profesora, sabe que, mire, me ha ido súper bien y me manden ahí las cosas que han creado y yo sé que lo van a lograr y eso depende de cada uno y de ir esmerándose siempre a ser mejor. También, ¿en qué debemos guiarnos? Pregunta para todos, y que siempre les quede grabado ahí, ¿en qué debemos guiarnos cuando accedemos a una fuente de investigación? Si tenemos la fuente, ¿qué tenemos que tener en claro? ¿Qué criterios? ¿Qué criterios debemos tener cuando investigamos? Que sea actual, muy bien, Carla. ¿Qué más? Ya, que tiene que dejar el nombre del autor, como me dice Benjamín, ya, que tenga que tener un autor. En su veracidad. En su veracidad, claramente, que sea coherente, que tenga que ver con el tema y que no abunde en cosas innecesarias, que haya una institución, una persona detrás de ella, perfecto. Y entonces ya saben que para investigar tienen que fijarse en esas cosas. ¿Y cuál es la importancia de realizar una bibliografía? ¿Qué les dije recién? ¿Para qué sirve dejar ahí, que de ahí saque la información, dejar ahí explícito? Para que la fuente no sea falsa, ¿ya? Por aquí también me dice por interno que no sea un plagio lo que se está diciendo, muy bien, ¿ya? ¿Y qué consideraciones debemos tener al momento de realizar una bibliografía? El formato. ¿Y cuál nosotros vamos a usar? El APA. Con lo que les voy a dejar ahí, que es el apellido, el nombre del autor,
entre paréntesis la fecha de publicación, luego viene el título, la editorial, y si yo lo saco de internet, coloco, en este caso, recopilado de tal página. Y así nosotros podemos crear una gran investigación y va a ser válida, y en este caso va a ser comprobable, y puede ser que para futuras generaciones su investigación sea tomada y ellos lo puedan abordar también de otra forma. ¿Ya, chiquillos? Entonces esta clase era para hacer una introducción de lo que vamos a ir poco a poco especificando, que es abundar en ustedes la investigación, que yo sé que les falta mucho, y en estos poquitos meses que nos queda, poder ustedes tener aunque sea un poquitas herramientas para que las utilicen y no lleguen tan, como les digo yo, pollitos a la educación superior. ¿Ya? Eso, chiquillos. Gracias por escucharme, ojalá les haya sido útil la clase. Les dejo los